Hace varios siglos, el filósofo inglés David Hume, en un célebre ensayo llamado On the First Principles of Government, los primeros principios del gobierno, se preguntaba ¿por qué cuando se mira con un ojo filosófico la realidad, el analista de lo social se sorprende al ver cómo una inmensa mayoría revoca y suspende sus intereses y pasiones en pro de una ínfima minoría? Y él respondía que esto se debía sí y solo sí gracias a la opinión, y que esto valía para los gobiernos más democráticos y liberales como para los más despóticos y tiránicos. Efectivamente, es a partir de estados de opinión que en el mundo contemporáneo gobiernan a los ciudadanos, a diestra y siniestra, y a partir de la pandemia del coronavirus y del confinamiento, le cayó como anillo al dedo a numerosos jefes de Estado la opinión de cómo gestionar el confinamiento y la pandemia, y a partir de allí ocultan su mediocridad, su corrupción, su ramplonería, y lo único que cuenta son las encuestas de opinión. Encuestas de opinión que los ciudadanos no tienen tiempo de analizar, porque en primer lugar pasan la ficha técnica tan rápido que la persona del común no tiene tiempo de desmenuzarla. ¿Cuál fue el muestreo? ¿Por qué medio se realizó? Si fue a través del teléfono móvil o del teléfono fijo, si fue puerta a puerta, si fue a través de internet, quiénes tienen internet, quiénes tienen teléfono móvil, etcétera, etcétera. Y muchísimo menos las condiciones sociales de realización o de aplicación de la encuesta de opinión, porque obviamente es muy distinto que se haga tomando un café, cara a cara, a partir de una entrevista en profundidad o simplemente de afán, a partir de la coyuntura. Y por supuesto los titulares van a engrosar lo que las agencias patrocinadoras de las encuestas desean de acuerdo con sus oferentes, con aquellos que pagan la encuesta, que se obtenga como resultado. Y si el resultado no es muy favorable, pues no necesariamente lo publican, no se van a clavar el puñal a sí mismos. En ese sentido, el ciudadano del común debe saber un mínimo, como quién dice qué y desde dónde, al igual que las noticias, al igual que las chivas y los titulares que a veces de manera irresponsable se retrinan y se reproducen ciega y sordamente. Y en el contexto de fabricar opiniones favorables para este gobierno, la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, ha revelado un contrato multimillonario que este gobierno, sacando de los fondos destinados para la paz, ha hecho para mejorar su imagen. ¿Y en qué consiste ese contrato? Muy simple, en llamar a una empresa privada para que escudriñe minuciosamente los puntos de vista, las opiniones, las percepciones de numerosos opinadores, podríamos decir influencers, influenciadores, para ver qué piensan del gobierno, qué actitudes han asumido, si positivas, negativas o neutrales. ¿Con qué fin? Con el fin supuestamente de llamarlos para alinearlos a la fuente oficial. Pero es evidente que hay tantas percepciones negativas de este gobierno, y no solamente de los opinadores, que por supuesto no se van a alinear. Lo grave es que se han pedido las cédulas de estas personas y datos personales que pueden efectivamente constituir un atentado a la libertad de expresión en Colombia. Y las aclaraciones que ha dado a una emisora que se tiñe de azul en la mañana, en la tarde y en la noche, el alto consejero para las comunicaciones del presidente, no solamente son insuficientes, sino que, de acuerdo con las declaraciones de un representante de la FLIP, son mentirosas, en el sentido de haber pedido las cédulas de estos influenciadores, para tratar de ver si tenían algún contrato con el gobierno. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de cancelarles el contrato? ¿O con el fin de divulgar su información personal? Esto es supremamente grave porque se tiende a pensar o a suponer que
La mala imagen de este gobierno simple y llanamente ha sido propagada por estos opinadores o influenciadores, cosa que no es solo de ellos, cosa que se constata en la realidad, cosa que la sabe el ciudadano de a pie. Y entonces es fundamental que a partir de este momento se abra un gran debate en Colombia sobre la libertad de expresión y sobre las innumerables censuras que se están enarbolando para perseguir a todo aquel o aquella que piense distinto al gobierno, pero sobre todo que opine y que muestre puntos de vista distintos, señalando la mediocridad de uno de los gobiernos más paupérrimos de la historia de Colombia. Pelando el cobre desde las dos orillas.